Muy bien, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana compleja, por cierto, ¿no? Se llega la Semana Santa. Los argentinos tenemos, ¿no?, en el recuerdo la vez que Raúl Ricardo Alfonsín nos enfrentó a todos los argentinos en Semana Santa, nos deseó felices Pascua y nos dijo: la casa está en orden. Hoy nos preguntamos todos: ¿está la casa en orden? Y cuesta creer que esté la casa en orden. Realmente hay mucha complicación política, un gobierno con una fuerte inestabilidad, un Alberto Fernández que se le nota desorientado, con una crisis interna en el partido, mucho más grande que lo que se ve de afuera. Al contrario, hoy da toda la sensación de que es la oposición la que sostiene, ¿no es cierto?, a Alberto Fernández, pero todos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasa? En esta Semana Santa, muchos editorialistas del orden nacional hablaron de que era la semana clave en lo que se refiere a cambios de gabinete, en fijar una postura, en un relanzamiento del gobierno. De hecho, se concatenaron algunos sucesos que llevaron a los editorialistas a decir, por ejemplo, que el CEO de Toyota, el exitoso CEO de Toyota, que se retiró ahora, iba a ser el próximo presidente de YPF, por ejemplo. Lo cual era correrlo al titular de YPF actual, un hombre muy cercano a la Cámpora, un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Era una de las suspicacias que se hablaban. La otra es, bueno, todo el mundo sabe que piden la cabeza de Guzmán. Desde el cristinismo duro se puede entregar la cabeza de Guzmán, pero también entregar la cabeza de Guzmán junto con la de Guado de Pedro, que saldría del Ministerio del Interior para venir Agustín Rossi a ese ministerio. Entonces, el tema no era una capitulación plena ante el kirchnerismo, sino era un movimiento de ficha donde parecía de alguna manera consensuado, con un Guado de Pedro que decían que podía ir en Justicia en lugar de Soria. Bueno, todas estas especulaciones estuvieron en la mesa, digamos, y se conversó. Ahora, la pregunta que hacen todos: ¿tiene Alberto Fernández la fuerza para plantear una cuestión de esta naturaleza que de alguna manera era no romper lanza, pero sí era fijar una postura dura, decir, bueno, el que gobierna soy yo, no dicho en las palabras que lo dijo en algún momento, sino marcarlo con hechos concretos? Hasta acá no se vio ninguno de estos hechos. Es más, la declaración del día de ayer, cuando le preguntaron de cambio de gabinetes y dijo que hoy está más ocupado en cambiar pañales, poco ayudó. Diríamos que nada, o sea, podría haber usado otro ejemplo cualquiera. Un gobierno que hoy está mucho más caracterizado por los memes y por las palabras de burlas permanentes. Decir esto realmente no ayudó en nada. Fue muy poco inteligente por parte de Alberto Fernández en el momento que vivimos, ¿no? Se vive un momento de mucha angustia. Hay mucha gente que ve una acción muy concreta para una interrupción de la calidad institucional del país. Hoy, más allá de todos los problemas graves que tiene la Argentina, que lo vamos a enumerar enseguida, a los principales de ellos, hay un problema mucho más grave, que es la situación institucional. Hoy mucha gente está viendo la posibilidad concreta, por ejemplo, de una interrupción democrática. Y esto sí que es grave. Y esto sí que nos tiene que despertar a todos los argentinos. Hay una acción concreta en el propio gobierno por sacarlo a Alberto Fernández del lugar donde está. Bueno, esta pregunta hoy no tiene respuesta, pero hay muchos hechos concretos. Cuando uno ve los ataques verbales permanentes, las insinuaciones, las expresiones, ¿dónde se vio que gente integrante del gabinete distrate a la persona del presidente de la República, como pasa en la Argentina? Ya no hablamos ni siquiera de la vicepresidenta, que podemos dar 20 ejemplos de esto, pero hoy ya cualquier persona se refiere a Alberto Fernández de una manera, ni quiere recordar lo que dijo, por ejemplo, la diputada Vallejo, que lo trató de ocupa, de mequetrefe. Bueno, realmente hoy vive la situación institucional del país una crisis como no hemos visto del retorno a la democracia. Y esto tiene a muchos preocupados, tiene a muchos ánimos exacerbados, más allá de, reitero, los graves problemas que tenemos. Mañana se va a conocer el índice de inflación. Ese índice de inflación lo va a poner, sin duda, al ministro Guzmán en la picota. Ahora pregunto, ¿el ministro Guzmán podía hacer algo con la inflación? Si todos recordamos que se lo pusieron a Roberto Feletti en el mes de agosto, que fracasó todas las políticas que implementó. ¿Se acuerda que llegó y habló de 1.234 precios congelados hasta diciembre y no pudo congelar nada? Todo lo contrario, lo único que hizo fue exacerbar la inflación. ¿Podía hacer algo Guzmán con Feletti puesto por Cristina Fernández de Kirchner? No nos engañemos, o sea, acá el problema no es un problema en nombre, es que no se está haciendo lo que un sector del gobierno que capitaliza a Cristina Fernández de Kirchner pretende que se haga. Mientras esto no se haga, y bueno, para muchos estará todo mal. La inflación es un grave problema y va a ser muy difícil para
el ministro Guzmán tolerar el índice que van a marcar el día de mañana, que ya lo advirtió ayer en un programa en C5N con el periodista Silvestre, donde dijo va a estar arriba del 6%, ya lo reconoció que va a estar arriba del 6%, y en guarismo muy cercano al 7%, en el rubro alimentación superior al 7%. Es un problema grave. La Argentina con el tema inflacionario, claro que está perfectamente desbordada, pero hoy la realidad es que hay una crisis interna muy grande. Cristina Fernández de Kirchner ya se despegó del tema Fondo Monetario Internacional. Ya lo hizo. Yo no tengo nada que ver, me opongo. Mandé a la gente a votar en contra, mandé a mi hijo a renunciar al bloque de diputados. Bueno, ahora se va a despegar de la inflación. ¿De qué manera lo va a hacer? Y echándole toda la culpa al ministro Guzmán. Por eso digo, va a ser muy difícil sostenerlo a Guzmán en el cargo y forma parte de esta crisis. La inflación es un karma. En la Argentina no lo hemos podido solucionar desde mucho tiempo, pero hoy hay mecanismos que son absolutamente desestabilizadores, que vienen del propio gobierno y que han marcado una crisis interna muy, pero muy complicada. El otro tema, decía, aparte de la inflación, que es un problema que todos tenemos, y la política, que es el otro problema, que es lo que acabamos de hablar, hay un problema concreto en la Argentina también que tiene que ver con el gasoil, que tiene que ver con las energías. El gasoil es un problema muy, pero muy grave, porque la fuente principal de los recursos que tiene la República Argentina y es la cosecha gruesa, ¿sí? Está marcada por la soja principalmente, está marcada por el maíz, está marcada por el trigo. La realidad es que hoy estamos en plena cosecha gruesa y hoy tenemos faltantes concretos de gasoil. Ya el tema que era incipiente hoy está planteado como una situación dramática. Tal vez en el norte no lo veamos tanto, tal vez Jujuy no lo vea tanto. O sea, Jujuy empieza a consumir mucho más gasoil con la cosecha de la caña, con la zafra. La zafra arranca a mediados de mayo. La realidad es que el tabaco, si bien es cierto, tiene mucho insumo, pero hoy no estamos en una época pico de consumo de gasoil en la provincia de Jujuy, pero sí está el centro de la República Argentina y se da una situación grave. Hoy falta en todas las estaciones de servicio, hoy la producción no está llegando a cumplimentar esto y hemos tenido problemas realmente graves. Hay un paro de camioneros, ¿no es cierto?, que está prácticamente paralizado los puertos en la Argentina. La situación de lo que es la agricultura con el tema del gasoil tiene un ejemplo que es absolutamente claro. Hoy es récord el transporte de mercadería a través de los trenes, ¿sí? O sea, los números oficiales de trenes de los tres principales ramales que transportan es que en el primer trimestre hemos transportado 1.676.102 toneladas, números oficiales. Esto comparado con lo que fue el año pasado es exactamente un 15% más, pero si usted lo compara con el 2019 es un 74% más. O sea, viene creciendo a paso agigantado. Perfecto. ¿Cuánto fue en el 2021 lo que transportamos en trenes? 8 millones de toneladas. ¿Cuánto es lo que tenemos que transportar en la soja nada más? Ahora que va a ser un año malo, 40 millones de toneladas. El año pasado, 44 millones de toneladas. O sea, ha crecido mucho el tren, es absolutamente insignificante con lo que tenemos que mover. A los puertos de Rosario solamente se estiman que tienen que llegar más de 1 millón de camiones para transportar la soja que tiene que salir, nada más que por los puertos de Rosario. Estamos muy lejos realmente de que el tren sea un sustituto de esto. Por esto el problema del gasoil repercute de la manera que repercute. Y por esto también las malas medidas que tomamos empiezan a impactar. Malas medidas que tienen que ver con la producción, malas medidas que tienen que ver con la cantidad de subsidio que tiene el precio, que ha hecho que hoy sea absolutamente insostenible. Hoy estamos importando un gasoil que cuando lo tienen que vender acá, la diferencia de precio está en el orden del 32 al 35%. Las empresas no quieren importar para vender a pérdidas, una cuestión lógica. Encima, el año pasado hemos sacado una normativa donde hemos dividido por dos lo que es el corte de gasoil en el combustible, a través de los biocombustibles, ¿sí? Porque hoy el biodiesel tiene un corte obligatorio del 5, era del 10. Si alguien puede explicar por qué no retrocedemos inmediatamente con esto. Los biocombustibles vienen de la soja tenemos, no solamente que amigable con el medio ambiente, nos puede solucionar este problema inmediato. No tenemos dólares para importar y hoy vamos a tener que importar gasoil cuando podríamos estar cortándolo con la soja. O sea, es un número de problemas que hemos ido, de inconvenientes que hemos ido teniendo, que nos han llevado a esta situación. Y hoy el gasoil es un cuello de botella muy importante
muy grave que amenaza con paralizar fuertemente el crecimiento económico. Necesitamos dólares, necesitamos exportar, necesitamos que entren, pero no tenemos cómo sacar la cosecha. O sea, estamos viviendo una crisis muy grande y algo parecido sucedió también con el gas. Hace poquito el presidente de Bolivia firmó un acuerdo con el presidente argentino, ¿sí? Hablan de 14 millones de metros cúbicos. Cuando uno lee y escucha a los propios funcionarios bolivianos, ex ministros de energía de Bolivia, y hablan de que Bolivia, cuando mucho, puede estar produciendo hoy en el orden de los 12 millones de metros cúbicos. Está muy lejos de poder cumplir con los objetivos de estos 14 que hablaron. Muchos dicen también no pusieron el precio, por lo menos no lo dejaron traducir. Habla a las claras también de lo precario que es el acuerdo, que se hicieron estos anuncios políticos, pero la realidad, la letra chica del acuerdo no se conoce. El gas es un cuello de botella en la Argentina también, y cuando llegue el invierno, porque hoy el clima está benigno con este tema, cuando llegue el invierno no va a haber otra alternativa que los cortes programados. ¿Dónde se corta? Y se corta con la industria ya sabe que esto va a empezar a pasar. Hay sectores de la industria que ya dieron vacaciones al personal. O sea, la energía se ha transformado lamentablemente en un cuello de botella muy pero muy grande, y la situación que se vive en estos dos conceptos son de la misma gravedad de lo que estamos hablando. O sea, es un cuello de botella importante. El gas, hasta acá hemos importado nada más que 9 barcos. Se entiende que vamos a tener que importar 70 barcos de GNL. El año pasado fueron 56. El problema es que ahora el precio que vamos a pagar por esto está más del triple. El año pasado costó $8 el millón de BTU. En este momento se habla de que puede llegar hasta un precio de 34, 35 dólares. Hay que ver hasta dónde llega el tema de la crisis de la guerra de Ucrania. Claro que impactó la guerra también. Ahora, decir que la inflación es por la guerra es tomarnos el pelo a todos, ¿no es cierto? O sea, porque la inflación en Argentina tenemos hace cuánto, hace 10, 15 años, y la guerra lleva cuánto, 45 días, 48 días. O sea, también es poco serio hablar de que la inflación en la Argentina tiene que ver con la guerra. Si este fuera el criterio, bueno, tendría que haber explotado en todos lados. Nosotros estamos arriba del 50% anual de inflación hace mucho más de un año, y la guerra lleva 45 días. Pero bueno, es un argumento valedero, lo ponen sobre la mesa, lo dan, pero la verdad que no sirve de mucho. El tema piquetero es un tema complicado. En la semana ha sido un tema muy complicado, y esta semana va a ser también complicado. ¿Por qué digo que va a ser? Porque ayer fue la reunión con el ministro Zabaleta, no hay ningún principio de acuerdo. Los sectores piqueteros están pidiendo la apertura de los planes potenciar trabajo, planes que hoy hay 1.212.000 en la Argentina. El gobierno ya ha reiterado en varias oportunidades que no lo va a hacer, no va a haber apertura de estos planes, por lo menos hasta acá es la posición firme del gobierno, y la volvió a reiterar el día de ayer. Los sectores piqueteros están pidiendo la duplicación del monto de este plan. Hoy este plan es de 16.500 pesos, están pidiendo 33.000 pesos, el gobierno lo ve como un imposible. Sectores empresarios dicen que no vamos a conseguir mano de obra para trabajar ni de casualidad, es mucho mejor cobrar 33.000 y quedarse en la casa. Pero bueno, en este debate está fuertemente complicado. El polo obrero, uno de los sectores más caracterizados de esta refriega que existe hoy, ha manifestado que no va a volver a acampar, pero que a partir de mañana sí va a haber una marcha federal, va a haber una marcha en todas las provincias del país, y va a ser masiva, y va a ser, no tenga duda que va a ser contundente. El poder de movilización que hoy tienen es directamente proporcional a la cantidad de planes que maneja. Si usted maneja 1.212.000 planes, se va a dar cuenta que tiene una capacidad de movilización muy grande. Esto Jujuy lo vivió perfectamente. La capacidad de movilización que tenía Milagro Sala cuando manejaba 70, 80.000 planes acá, y bueno, era tremendo. O sea, con un chasquido de dedo juntaba 10.000 personas donde quería. O sea, ¿por qué no se juntan tanto en Jujuy ahora? Bueno, se juntan lo que tienen planes, lo que tienen la posibilidad de extorsionar con esto, lo que toman asistencia, lo que hacen ir a madre con los chicos, que este es el gran debate que se está dando hoy en la República Argentina. ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguimos con este tema? Allá hay proyectos de ley, ya los sectores opositores se subieron a esto y empezaron a marcar esto, porque si no lo hacen, hay algo que está pasando en la Argentina que se llama Milei, ¿no es cierto?, que apareció, que nadie lo tomaba en serio, que todos se reían del peinado, pero que hoy la realidad es que es el que está sabiendo captar la bronca que tienen muchos sectores de la Argentina con lo que está pasando, de una generación política que no está sabiendo llegar a la gente, que no está sabiendo entender lo que está pasando, y que el discurso que tiene no es un discurso que llegue, y ya no es un problema solamente de la juventud, no llega a muchos lugares. O sea, hoy el tema piquetero se ha instalado, y se ha instalado fuertemente.
Este movimiento piquetero, a su vez, se confunde con lo que hoy está pasando, que son directamente extorsiones que está llevando adelante uno de los gremios principales, que es el gremio de camioneros, que es el gremio de Moyano, que en la última semana generó 2 hechos absolutamente marcados, contundentes y que honestamente son de desprecio. O sea, uno ha pasado en el Chaco, donde en el Chaco una pequeña pyme de 50 empleados que abrió hace 22 días, llevaba hasta 2 días atrás 15 días de corte que no le dejan entrar ni salir los camiones. O sea, usted empresario, ha invertido 80 millones de pesos, tiene 32 años de edad, viene de una familia tradicional de venta de materiales de construcción, abrió una nueva empresa, tiene 50 empleados, viene camionero, le discute por 6 empleados que cree que tienen que estar en su gremio y el empresario entiende que tiene que estar en otro y hace 15 días que no lo dejan trabajar. Abrió hace 22. ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede estar el país así? O sea, viene un empresario a arriesgar, porque abrir una empresa en la Argentina en estas condiciones, sinceramente, tiene que tener un espíritu emprendedor, tiene que estar loco. O sea, y encima que pasa esto, no lo defendemos, o sea, no lo dejamos trabajar, le cerramos las puertas porque 6 empleados, creo yo que tiene... ¿Hasta cuándo la Argentina va a tolerar estas cuestiones absolutamente mafiosas? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Y lo más grave que uno se le puede ocurrir ha pasado el fin de semana. El fin de semana se ha sitiado San Nicolás. San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, por un conflicto de 2 personas presas. 2 personas detenidas. Una de ellas es concejal de San Nicolás, integrante del gremio de camioneros, con domicilio en San Nicolás. ¿Qué es lo que hizo el gremio de camioneros? Sábado y domingo ha sitiado San Nicolás. No podía entrar ni salir, ni mercadería, ni los camiones que van a reponer fondos en los cajeros. No había recolección de residuos, toda la basura tirada. ¿Se puede someter a una ciudad de esta manera por 2 personas que están presas por entender? Uno, vaya a ser, discútalo en la justicia. ¿Seguimos sometidos a esto? ¿Podemos seguir tolerando esto? La verdad, esta última semana hay hechos concretos. Esto no va para más. Hay algo que acá hay que empezar a poner blanco sobre negro. Si no empezamos a caminar en la gobernabilidad, en la institucionalidad, en el respeto a la ley, es muy difícil construir una Argentina. ¿Quién va a venir a invertir, a hacer algo acá? Pero todo esto pasó ahora. Todo esto pasó en estos últimos 2 días. O sea, sinceramente es muy difícil este debate. Y mientras todo esto pasa, ¿la política en qué está pensando? Y está pensando en el Consejo de la Magistratura, está pensando en nombrar jueces rápido ahora, porque es necesario, antes que nos cambien. O sea, hay una agenda que tiene la política que está totalmente disociada con la agenda de la gente. ¿O usted ha escuchado el debate en el Congreso sobre la inflación? ¿Usted ha visto algo de esto? O sea, la realidad es que hay una agenda que es distinta. La política piensa en una cosa, piensa para sí mismo, se mira al ombligo, ¿sí? Ve en su propio negocio y la realidad de la gente está pasando absolutamente por otro lado. En Jujuy, en este mismo marco, hemos visto todo recién la gran manifestación que hubo, 3 personas detenidas. Nosotros tuvimos la oportunidad acá de hablar de este fallo del doctor Rodolfo Fernández, un fallo que está totalmente fundamentado. Cortes de calle, impedimento de circular los colectivos, desobediencia, entorpecimiento a la justicia. Bueno, están detenidos, están imputados por 5 causas, con testigos, por temas que tienen que dirimirse en la justicia. Bueno, hoy hemos visto todas las calles cortadas, ¿no es cierto?, en el centro de la ciudad, en el reclamo por este tema. Hoy lo está viviendo Jujuy. Lo de mañana, que van a ser muchos de la misma gente, porque va a estar el pueblo obrero también, tiene que ver con el otro concepto que hablábamos recién. Pero los piquetes de ayer y de hoy en el centro de la ciudad tienen que ver con esto. Ahora, ¿podemos estar todo el día con las calles cortadas? Sinceramente, esta es la Argentina que le va a ser muy difícil salir del lugar donde está. El último pequeño comentario que tiene que ver con la producción tabacalera. Una producción, a ver, Jujuy ha cambiado su matriz productiva, es evidente, ¿sí? El tema minero con el litio a la cabeza, el tema energía solar, el tema cannabis. O sea, hay situaciones concretas donde la matriz productiva de Jujuy ha ido migrando. Esto no quiere decir que las otras actividades, digamos, que han sido pilares fundamentales de la economía de los jujeños, hayan sido abandonadas. O sea, el sector azucarero con el biocombustible
está viviendo un momento sano, ha tenido momentos malos, con balances malos, hoy vuelve a levantar un poco cabeza y más vale que está absolutamente firme y es un gran generador de mano de obra también. Y el sector tabacalero, que si bien es cierto, en algunos aspectos languidece y ha bajado de las 20.000 hectáreas que hacíamos a 12.500 que hemos hecho este año, sin duda que sigue siendo importante porque es un segmento gran tomador de mano de obra, o sea, es de mano de obra intensiva, en muy pocas hectáreas se toma mucha gente, algo que no pasa con los granos, por ejemplo, ¿sí? Acá en muy pocas hectáreas trabaja mucha gente. Bueno, este sector está hoy promediando y casi llegando al final de su campaña tabacalera, viene prácticamente, siempre hemos producido mucho más que Salta. Tenemos métodos de producción totalmente distintos, métodos de distribución del Fondo Especial del Tabaco totalmente distintos, hemos tenido una infraestructura totalmente distinta. Cuando Jujuy ya avanzaba con gas natural por todos lados, en Salta se seguía haciendo gas quemando leña. Bueno, hemos tenido realmente una actividad absolutamente de punta contra Salta, que hoy, lamentablemente, cuando hablamos de proporción de kilos, le diría que está Salta un poquito más arriba que nosotros. O sea, al día 8 de abril, Jujuy ha copiado 29.818.000 kilos, Salta 30.265.000 kilos. Esto también empieza a traducirse en el Fondo Especial del Tabaco. Antes nosotros cobrábamos el 60% del fondo, Salta el 40%, hoy están ellos un poco arriba por nosotros, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el acopio. La realidad es que mientras Jujuy planta 12.500 hectáreas, Salta plantó 21.500 hectáreas. ¿Me escuchó? 9.000 hectáreas más. Y sin embargo, estamos prácticamente iguales en producción de kilos. Es cierto, a Jujuy, entre el amarillamiento y el granizo, solamente 500 hectáreas hemos perdido. Salta ha perdido 4.000 hectáreas de esto. Pero sin lugar a ninguna duda que la productividad jujeña con esto es muy distinta a la salteña. Estamos arriba de 2.700 kilos por hectárea. Salta apenas anda en los 1.400. O sea, hoy hay realmente la capacidad productiva del jujeño en esto ha sido siempre muy superior a la de Salta. Pero hoy Jujuy vive un momento particular, con una crisis en su cooperativa de tabaco, con una situación en su producción que es complicada. En este marco se habló los días pasados de la constitución de una nueva cooperativa, de una cooperativa que se llama Norte Tab. Esta cooperativa se vea de pequeños productores. Este año no ha tenido un acopio significativo, prácticamente nada. El precio que ha reconocido ha sido de 213 pesos por kilo, cuando el promedio general en Jujuy ha sido de 228, o sea, está un poco más bajo, pero hoy no es significativo. Viene con la intención de quedarse, ¿sí? Evidentemente que la llegada de una nueva cooperativa, si usted me dice es una noticia buena, no es buena. Sería mucho mejor tener una cooperativa fuerte que le dé respuesta a todos los productores. Que esto aparezca, evidentemente, es porque no hay respuesta a todos los productores y hay algo que no se hace bien. Creo que esto está claro, si no, no aparecerían. Hay en esto manos políticas en el medio, porque se ve, ¿no? Se ven las fotos de las inauguraciones, pero sin duda que no hay que quedarse con este tema, hay que quedarse con que aparecen porque hay algo que no le está cerrando, no se sienten atendidos, no se sienten incorporados. Pero hay otro tema también que es fundamental, ¿sí? Hay una nueva cooperativa, esperemos que todos los controles y todos los ojos estén bien puestos en algo que es fundamental, que esta cooperativa cumpla con los objetivos